Pues te quiero preguntar, aunque creo que aquí la verdad, si no coincidimos, me sorprendería. ¿Quién No vamos es a para ti coincidir. el mejor jugador de esta eliminatoria? Para mí, No y vamos a no coincidir, vale, creo que pues vayamos a coincidir, es Paolo Banchero, perdón, porque me parece mucho más completo. A pesar de que son dos perfiles muy diferentes, tiene un impacto muchísimo mayor en defensa. Y eso, para la edad que tiene, que estas cosas también hay que ponerlas en perspectiva. Es un jugador de segundo año en la NBA. Donovan Mitchell lleva ya desde 2018. Estamos hablando de un jugador capaz de sostener el ataque de su equipo pese a todo lo que hemos hablado ya, capaz también de jugar para crearse su propio lanzamiento y en defensa combinar una posición tan complicada como es la de 3-4 en la actual NBA, donde tienes que estar tan pronto con alguien muy grande o con alguien mucho más ligero. Me parece que que Donovan Mitchell es mucho menos predecible de lo que puede ser ahora mismo Banquero por una cuestión de que no tiene todavía esos recursos y porque Mitchell es muy bueno a la hora de manejar el balón, pero sí creo que Donovan Mitchell, el jugador de los Cavaliers, es mucho más inconsistente e irregular en momentos cruciales de los partidos. Y eso, en una serie de playoff, me parece que es muy importante. De nuevo, Donovan Mitchell quizá ahora mismo es mucho más determinante, aquí puede haber debate, pero si yo tuviera que elegir quién es el mejor jugador de esta serie, yo ahora mismo pensaría en Paolo Banchero, y sé que hay mucha gente que ahora mismo esto me va a decir, pero ¿qué está diciendo este gafitas? es cierto que el primer partido de Banquero en playoffs, para ser su debut en playoffs, ostras, muy, muy buena actuación de Banquero. Lo que dices, además, vimos un equipo de Orlando que metió a Jonathan Isaac de inicio, un jugador que está brillando con su ofensivo. Y lo que dices, ¿no? Vemos a Banquero en diferentes posiciones, le ves un jugador que hace de todo. Mola mucho ver a Banquero y choca incluso, ¿no? Lo que dices de que sea un jugador de segundo año que está debutando en playoffs. Yo por mi parte sí que me voy a quedar con Donovan Mitchell, y aquí debo decir que sí hubo algo que me gustó mucho del primer partido en clave Cleveland, y es, siempre hemos visto, ¿no? el Mitchell sistema en playoffs, ¿no? Lo veíamos mucho en Utah, que era un equipo que su ofensiva giraba alrededor de lo que generaba Mitchell sobre balón. Creo que incluso fue algo que se fue exagerando con los años según avanzaba el proyecto de Utah y luego llegaban a playoffs y había decepciones. Y es cierto que Mitchell nos ha dejado series absolutamente impresionantes. Es un jugador que yo creo que es capaz de, quiero decir prácticamente él solo, porque no gana solo, pero de sí él concentrando una parte mayoritaria del ataque, ser el protagonista y ganarte la serie, pero creo que lo puede hacer en una primera ronda, ¿no? Luego cuando ha llegado más lejos ha tenido problemas, ¿no? Y sí que me gustó del otro día, que tuve la sensación de que, al igual que el año pasado Cleveland se basó demasiado en el Mitchell sistema, este año sí que, o por lo menos en el primer partido, Sí. ¿no? Tampoco sabemos que es muy, muy normal sobre reaccionar al primer partido, pero sí que me gustó. Cleveland me transmitió la sensación de, partiendo de sus generadores, mover bastante más la pelota, Sí. buscar las continuaciones de los pivots, llegar a los tiradores de las esquinas. Y creo que por ahí pasa parte del éxito de Cleveland, ¿no? Porque es un equipo que sabemos que en defensa va bien, pero donde realmente a mí me decepcionaron el año pasado fue en ataque. Lógicamente, esto tiene que ser un cambio colectivo, pero si juegan así, creo que al final Donovan Mitchell es uno de los jugadores más difíciles de defender en la NBA haciendo lo que él hace. Y para mí la clave de Orlando pasa porque primero puedan contener a un jugador que el otro día les hizo auténticas diabluras desde el perímetro. Sí, se va a 30 puntos y una parte importante de lo que venías diciendo es cómo han conseguido al final encontrar el equilibrio entre el Darius Garland, que es un point guard, que es un base puro, creo que es uno de los bases más clásicos que nos podemos encontrar en la actual NBA, y un Donovan Mitchell que es un escolta. Un escolta que puede manejar la bola, que puede gestionar muy bien el bloqueo directo, pero como decía antes, a mí me parece un jugador predecible pese a lo muy bueno que es y lo determinante que puede ser en ese tiro tras bote, en ese step back, en ese side step. Pese a eso, yo creo que ahora mismo están encontrando el equilibrio. Y el mejor ejemplo que decías fue ese cierre quizá del final del partido donde Donovan Mitchell sentencia desde el tiro de 3 con Darius Garland llevando la bola. Que parece una tontería, pero la manera de conectar, la manera de asociarse, abre muchísimas posibilidades en los finales apretados, que es lo que les mató, lo que comentabas, les mató el año pasado contra unos Knicks que tenían muy definido quién era su uno, dónde iba el balón hacia Julius Randle y si tenía que entrar o no RJ Barrett o Josh Hart en los momentos cruciales. Esa experiencia es lo que les faltó el curso pasado, ese saber
cómo repartir los balones, cómo atacar, cuándo atacar, qué sistemas utilizar y cómo, como se dice mucho allí, dar de comer a todo el mundo durante el transcurso de un partido para que cuando llegue el final sepas quién se la tiene que jugar. Pues ahí tenemos, hemos elegido a dos jugadores, uno de cada equipo, por supuesto, Banchero y Donovan Mitchell. Te quiero hacer una pregunta, porque esto también a veces se habla y creo que hay series en las que sí, series en las que más, series en las que menos. Creo que, por ejemplo, la de Minnesota Phoenix, que es la siguiente de la que vamos a hablar, también es un claro ejemplo. Hay bastantes veces que una serie de playoffs, entre comillas, se decide en un campo, ¿no? Se decide, por ejemplo, creo que la de Minnesota contra Phoenix se decide cuando ataca Phoenix y cuando defiende Minnesota, ¿no? Es por donde pasa la mayor parte de la serie. En esta de Cleveland-Orlando, ¿tienes esa sensación? O siendo dos equipos defensivos que luego evidentemente cada uno juega de forma diferente y lo que decías, están en fases diferentes de los proyectos, ¿tienes esa sensación de que se esté disputando la mayor parte de la eliminatoria en uno de los dos campos? Hostias, es una pregunta muy complicada de resolver en un bien a la vista de un partido tan duro. Por eso te la he lanzado así sin haber dicho ni nada. Digo, voy a meter a Sergio en una aprieto. Me has pillado completamente. Yo creo que se ha de decidir más en ataque que en defensa, fíjate, porque vamos asumiendo que ya la defensa está dada por hecho en ambos conjuntos. Esa diferencia o ese contraste que hay entre un Orlando que le cuesta mucho atacar o encontrar situaciones propicias y Cleveland, que yo creo que es una cuestión de que hagan clic y que den con la clave, creo que se va a decidir más en ataque que en defensa, pese a ser los dos unos equipos con un corte muy pequeño.